Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a insertar gráficos, ¿sí? En Excel de manera muy sencilla, rápida. Vamos a ver que la inserción de gráficos no conlleva mayores inconvenientes y que es bastante fácil de ver. Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, una tabla con datos, ¿sí? Antes de eso, mencionar que Excel nos ofrece la posibilidad de la inserción de gráficos, que es lo que vamos a ver hoy, y que resulta muy útil, ya que muchas veces necesitamos comprender algo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí una tabla con datos que a lo mejor si yo los veo a simple vista no me resulta tan fácil de entender, y tal vez con un gráfico que acompañe los datos es mucho más fácil de visualizar, ¿sí? De poder entender. Vamos a ver que no presenta mayores inconvenientes y comenzamos. Supongamos que nosotros tenemos esta tabla, ¿sí? Que en este caso lo que nos está mostrando es el riesgo alimentario en hogares con niños, ¿sí? Riesgo alimentario en lugares con niños. Vamos a agregarle la I que estaba faltando ahí, ¿sí? Y un porcentaje, ¿sí? Sin riesgo tenemos un 78,6%, con un déficit moderado un 14,8% y con un déficit severo un 6,6%, ¿sí? Por supuesto, en este caso sabemos que si estamos hablando de porcentajes, todo esto tiene que sumar 100%, ¿sí? Si nosotros controláramos e hiciéramos la suma, nos vamos a dar con que esto realmente da el 100%. Entonces, a lo mejor viéndolo así, para nosotros no es tan claro. Pero si nosotros hacemos un gráfico de esta tabla, lo podemos visualizar mucho mejor. Entonces, ¿cómo se hace para insertar un gráfico? Primero que nada, tenemos que posicionar en alguna celda en blanco, ¿sí? Es decir, no en alguna que tenga algo escrito, ¿sí? Por ejemplo, acá o acá, no, sino en una celda en blanco. Nos venimos a la pestaña Insertar y vamos a ver que acá tenemos el grupo Gráficos, ¿sí? Nosotros vamos a ver los más sencillos, que son el gráfico de barras y el gráfico de tortas. Vamos a empezar con el gráfico de barras. Tenemos las barras verticales, ¿sí? Que son las que estoy señalando, y las barras horizontales, ¿sí? En ambos casos tenemos barras en 2D, ¿qué significa? ¿Sí? Que son como más planas. Como su nombre lo indica, las barras en 3D nos van a mostrar las barras en 3 dimensiones, ¿sí? Depende que esté representando yo, o de acuerdo a mi criterio voy a elegir unas u otras, ¿sí? Vamos a comenzar insertando un gráfico de barras en 2D verticales, ¿sí? Que es la primera opción. Nosotros se nos abre esta ventana en blanco, ¿sí? Fijémonos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tener seleccionada esta ventana, ¿sí? Y vemos que se nos habilitan acá una pestaña que se llama Diseño. Venimos y tenemos que hacer clic en el botón Seleccionar datos, ¿sí? Ahí se abre esta ventana en la que nosotros tenemos que seleccionar los datos que van a formar el gráfico que queremos. En esta sección no colocamos nada. Nos venimos al botón Agregar, hacemos clic ahí. Y dependiendo, generalmente, bueno, no colocamos nada en lo que es nombre de la serie, pero en valores de la serie nosotros vamos a borrar lo que está ahí y vamos a colocar los datos a representar. ¿Cuáles serían los datos numéricos a representar? Estos, ¿sí? Los de porcentaje. Entonces hacemos clic, mantenemos el clic presionado y nos desplazamos hacia abajo. En este caso a estas 3 celdas, ¿sí? Y fíjense que automáticamente ya nos ha aparecido el gráfico, ¿sí? Si hacemos clic en aceptar, vamos a ver, todavía no cerramos esta ventana, pero ya podemos ver que el gráfico ha aparecido. Si analizamos un poco este gráfico sin cerrar la ventana, vamos a ver que tenemos los porcentajes. Fíjense en este caso, el primero que es de 78,6%, ¿sí? Pero la referencia
debería mostrarnos no 1, 2, 3, sino que qué sería lo conveniente que nos muestre, ¿sí? Estos datos sin riesgo, déficit moderado y déficit severo, para que sea más entendible, ¿sí? Para que cuando nosotros lo veamos podamos entenderlo. ¿Cómo se hace para modificar eso? Hacemos clic en el botón editar, por eso les decía que no cerramos esta ventana. Ahí se nos abre nuevamente otra ventanita en la que vamos a elegir los rángulos de rótulos del eje, es decir, el rótulo que va a ir en el eje horizontal, en el eje X, ¿sí? ¿Cuáles serían los rangos o cuáles serían los títulos, digamos, o los rótulos? Esto, sin riesgo, déficit moderado y déficit severo. Lo de arriba no sería un rótulo porque no tiene representado un número, ¿sí? Esto sería más que nada un título. Elijo los rótulos, hago clic, mantengo el clic presionado, me desplazo hacia abajo, doy clic en aceptar, nuevamente en aceptar y fíjense que ahora yo ya lo tengo al gráfico y ahora sí es mucho más entendible, ¿sí? Pero aún podemos hacerle algunas modificaciones más. Por ejemplo, podemos hacerlo más grande, lo trabajamos igual que una imagen, ¿sí? Más pequeño. Eso ya queda a mi criterio, de acuerdo a mis necesidades. Podemos colocarle un título. ¿Cómo se coloca un título? Que en realidad deberíamos siempre colocarle un título, ¿sí? Por ejemplo, hago doble clic, borro lo que está ahí y podría colocarle, por ejemplo, de título esto, ¿sí? Que es, entonces, ¿qué haría yo? Selecciono, copio y bueno, ahí debería tener cuidado de no eliminar el título antes, ¿sí? Para que luego vuelva a aparecer. Entonces, simplemente o copio y pego o puedo empezar haciendo doble clic, perdón, ahí, ¿sí? A tipear, a escribir. En este caso yo quiero poner riesgo alimentario en hogares con niños, ¿sí? Ese sería el título. Vamos a cerrar esto. Y en algunas opciones del Office, dependiendo cuál tengamos, nosotros si hacemos clic sobre el gráfico podemos ver que se nos habilita un botón más. Ese botón más nos permite habilitar otras opciones. Fijémonos, ¿sí? Títulos de eje nos permitiría colocar un título, como su nombre lo indica, al eje Y y al eje X, ¿sí? A lo mejor acá yo podría colocarle de título porcentajes, ¿sí? Y acá categorías, no sé, cada su criterio, digamos. Si ustedes lo habilitan, ya van a poder escribir. Etiquetas de datos. Fíjense esta opción que es bastante buena y recomendable de usar. Si yo la desactivo, así a simple vista yo puedo decir que sin riesgo alimentario hay cerca de un 80% de los hogares, ¿sí? Pero no tengo el número exacto, ahí no lo puedo visualizar. Lo mismo con el déficit moderado, puedo decir que está en un 12%, ¿ven? Un 14%, y bueno, sí coincide porque estamos viendo la tabla, pero a simple vista, ojo, es más difícil de calcular. Si yo hago clic en etiqueta de datos y lo habilito, aparece el valor que le corresponde a cada barra, ¿sí? Entonces eso está muy bueno, es muy recomendable de usar para que el gráfico sea todavía más representativo, ¿sí? Entonces es muy útil. Leyenda también por ahí, si nosotros estaríamos representando varios gráficos, a lo mejor podríamos utilizarlo, ¿sí? En mi caso, en el gráfico de barras no me parece necesario. Otra cosa que podemos hacer es, a lo mejor quiero cambiarle los colores, ¿sí? No son los que más me gustan. Hago doble clic sobre el gráfico y fíjense que se me habilita de nuevo la pestaña diseño. Y acá tenemos una opción que dice cambiar colores, en donde yo puedo elegir diferentes gamas, ¿sí? Me gusta más no la gama de los azules, sino la gama de los naranjas, ¿sí? O más colores tierra o no, más bien gris. Me desplazo hacia abajo y tengo más opciones, tirando a verde, supongamos, ¿sí?
Eso es en cuanto a gamas de colores. Y en cuanto a estilos de diseño, también puedo modificarlo. Fijémonos que si hacemos clic se nos abren varias opciones. Posicionándonos en cada una de ellas sin hacer clic, solo moviendo el mouse encima, vemos cómo van cambiando. Fíjense. Por ejemplo, si bien mantiene la gama del verde, varía el estilo, como su nombre lo indica. Miren ahí. A lo mejor el gráfico me resulta más lindo, más bonito a la vista con estos colores, o con un fondo negro y como barras de neón, ¿sí? O no, más bien como con un fondo gris, ¿sí? Esta también es muy recomendable si lo que quiero es que haya como mayor contraste. ¿Sí? Eso ya queda a mi criterio como que el que más me guste de todos los estilos. ¿Sí? A lo mejor me gusta este estilo, pero en color verde no, entonces recuerden que podemos ir variando, ¿sí? Eso queda netamente a mi criterio, ¿sí? De acuerdo a lo que yo quiera representar, a cómo quiero que se vea. El gráfico ya está hecho y solo lo estoy modificando en cuanto a la vista, ¿sí? Haciéndolo más o menos lindo de acuerdo a mi criterio. Bien, supongamos que este gráfico es bastante representativo, pero a lo mejor yo quiero algo como un gráfico de tortas, ¿sí? A lo mejor me parece que un gráfico de tortas va a ser más adecuado para representar esto. Ah, una cosa más que les iba a decir. Si yo hago doble clic sobre el gráfico y me vengo a la pestaña insertar, voy a ver que yo puedo como cambiar el gráfico ahí nomás, supongamos, ¿sí? Al de 2D habíamos elegido el de barras verticales en 2D. Fíjense que yo puedo elegir ahí en 3D. Si yo hago clic, automáticamente el gráfico se cambia a 3D, ¿sí? O no, puedo volverlo a 2D. Repito, eso queda a mi criterio de acuerdo a lo que yo quiera representar. Ahora vamos a insertar un gráfico de tortas para esta misma tabla, ¿sí? Nuevamente nos posicionamos fuera en un lugar, en una celda en blanco, clic en la pestaña insertar y vemos que acá tenemos un gráfico de tortas, también en 2D y en 3D, ¿sí? Queda a mi criterio. Bueno, probemos ahora de insertar un gráfico en 3D. Lo desplazo, lo ubico, ¿sí? Y me vengo al botón seleccionar datos. Recuerden que esto es repetitivo, es mecánico, ¿sí? Hago clic en seleccionar datos, clic en el botón agregar, voy a ir a valores de la serie, borro lo que está ahí y ¿qué debía seleccionar? Los valores, como su nombre lo indica, los datos, ¿sí? Clic en aceptar y fíjense que si yo muevo la ventana ya estoy viendo mi gráfico de tortas, pero ¿qué me falta de nuevo? Estas etiquetas, ¿sí? Que indiquen que representa cada color, porque si no acá dice que el azul representa 1, que el naranja 2 y que el gris 3. Eso no es entendible. Hacemos clic en el botón editar y elegimos los rótulos. Clic en aceptar y fíjense que ya apareció mi gráfico, que de hecho lo puedo hacer más grande si yo quiero, ¿sí? Y fíjense que ahí yo ya tengo sin riesgo, déficit moderado, déficit severo, indicándome los colores, lo cual es muy útil, ¿sí? Podría también, además en el botón más, habilitar ¿qué? La etiqueta de datos. Recuerden que esa es muy recomendable ya que me muestra los valores de cada porción en este caso, ¿sí? De la torta. Lo mismo puedo hacer en cuanto a los colores, elegir la gama de colores que más me guste, ¿sí? Fíjense, o no, algo más, todo dentro de los mismos colores o algo que tal vez contraste más, ¿sí? Queda ya netamente a mi criterio. Supongamos que yo elegí esos colores, ¿sí? Y puedo elegir el estilo. Lo mismo, vayan probando, ¿sí? Y van viendo cuál es la que se adecua más a lo que ustedes quieren representar o básicamente cuál es la que más les gusta, ¿sí? Supongamos que a mí me gusta esta opción. Sí, me parece que se ve mejor la referencia de colores, que se entiende más, ¿sí? O no, a lo mejor me gusta más esta, ¿sí? Eso ya queda netamente a criterio de ustedes. Por ejemplo, así, sin etiqueta de datos, con etiqueta de datos, ¿sí? Eso ya lo van viendo y lo van manejando ustedes.
Lo mismo debería cambiarle el título, ¿sí? Recuerden que ya lo escribí acá, entonces lo único que voy a hacer va a ser copiarlo y pegarlo, ¿sí? Y no presenta mayores inconvenientes la inserción de gráficos. Yo también podría, por ejemplo, si yo tengo un Word, tomar este gráfico y copiarlo, ¿sí? Y pegarlo en el Word. Mira, supongamos, lo selecciono por completo, ¿sí? ¿Cómo sé que está seleccionado por completo? Porque aparecen los puntitos en todo el gráfico. Si yo hago clic como más adentro, es como que estaría seleccionando una parte, la parte interna, ¿ven? Y desplazándola. Como que estoy haciendo lío ahí. Entonces, tengo que seleccionar el gráfico más bien por los límites, ¿sí? Hago clic, copio, me vengo al Word, hago clic derecho, como ustedes ya saben, o bien presionan la tecla Control más B corta, y vamos a ver que el gráfico se pegó, ¿sí? Esa sería una manera, por ejemplo, de realizar el gráfico en Excel, pero utilizarlo en un Word, por ejemplo, ¿sí? Para algún informe o algo que yo necesite. Hasta ahí lo que serían gráficos. Y también puedo hacer lo mismo, le hago la aclaración, ¿sí? Si yo lo que quisiera es insertar un gráfico de barras horizontales, ¿sí? Si quieren lo hacemos rapidito, hago clic en un lugar por fuera, insertar, ¿sí? Voy a elegir el gráfico de barras horizontales, clic en seleccionar datos, clic en agregar, valores de la serie, borro lo que está ahí, selecciono los datos, aceptar, clic en editar. Fíjense que una vez que lo aprendemos a hacer es todo los mismos pasos, ¿sí? Yo lo voy a desplazar para que no tape al otro gráfico, ¿sí? Voy a alejar un poquitito, voy a hacer como un zoom, voy a hacer más grande, elijo los colores, le debería poner el título y demás, y fíjense que tengo lo mismo, un gráfico de barras, pero de barras horizontales en este caso. Ahora también queda a mi criterio cuál de los tres gráficos en este caso es el más adecuado para representar estos datos, ¿sí? Capaz que me resulta más entendible el de torta o no, visualizarlo así de manera horizontal o de manera vertical, eso ya queda a mi criterio. Yo podría representar no solo porcentajes, sino datos específicos, ¿sí? Números, no sé, cantidad de infecciones producidas por determinada enfermedad en la población o rangos específicos de, no sé, personas con VIH, ¿sí? ¿Cuál es la edad en la que hay más contagio? O sea, eso ya, yo armando la tabla, luego ya puedo representar gráficamente esa tabla, ¿sí? Y una cosa más que quería explicar de Excel es la configuración de página, ¿sí? ¿Qué es la configuración de página? A lo mejor yo no quiero pasar esto en Word, sino que simplemente quiero mandar a imprimirlo desde acá, desde el Excel, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Pero previo a ello yo tengo que configurar la página, es decir, decirle al programa con qué datos o valores de hoja quiero trabajar. ¿Dónde se hace eso? Nos venimos a diseño de página y esto sirve para todo lo que yo quiera trabajar en Excel, ¿sí? Ya sea una tabla, un gráfico, lo que fuere, y es recomendable que esto se haga al inicio. Apenas yo abro mi Excel, debería hacer primero que nada esto, ¿sí? Elijo el tamaño, supongamos que yo quiero representar todo esto en una hoja A4, bueno, fíjense que ahí tengo oficio, legal, ¿sí? Oficio. Supongamos que yo quiero representarlo en una hoja oficio. ¿Cómo sé hasta dónde llega la hoja? No sé si llegan a visualizar, ¿sí? Si yo me alejo un poquitito más, unos puntos o una línea entrecortada. Eso me está indicando los límites de la hoja. En este caso, yo con todos estos gráficos estaría usando una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Aparte de eso, yo puedo configurar los márgenes, ¿sí? Ya sabemos lo que son los márgenes. Es el espacio que queda tanto en la parte superior, inferior, izquierda y derecha, ¿sí? Donde no se puede escribir, digamos, por decirlo de alguna manera. Y tenemos los valores.
yo quiero márgenes estrechos y quiero la hoja no de manera vertical, sino de manera horizontal. Entonces en orientación la coloco en horizontal y ahí me doy cuenta hasta dónde llega la hoja. Fíjense que me está diciendo que la hoja llega hasta esta columna, en este caso hasta la columna L, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que entre todo en una hoja, no estaría entrando, ¿sí? Yo tengo que empezar a mover mis gráficos, ¿sí? Este lo ubicaría más abajo, pero sigue sin entrar. A lo mejor debería ser todos un poco más pequeños, ¿sí? Para que entren en una hoja oficio, que está de manera horizontal. ¿Sí? Supongamos que hago esto y ahí ya tengo los 3 gráficos. Entonces yo sé que si mando a imprimir esto, está dentro de esta hoja, de una sola, ¿sí? Si tengo esto es fácil porque ven que hago más chicos los gráficos, los ubico, los muevo y no presentan mayores inconvenientes. Pero imagínense que ustedes han hecho una tabla súper grande, con mucha información y de pronto se dan con que la tabla se pasa como hasta la mitad de la hoja siguiente, ¿no? Y ustedes necesitan que sí o sí salga en una sola hoja, ¿sí? Entonces tienen que empezar a achicar, a hacer más angostas las celdas o las columnas o las filas, escribir más chiquitito. Y eso nos demora en tiempo. Por eso es recomendable antes, primero apenas abrimos el Excel, configurar la página, ¿sí? Entonces yo ya sé hasta dónde termina mi hoja y puedo calcular y empezar a ubicar los valores de una tabla, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de la hoja, ¿sí? Eso es siempre lo recomendable y es lo que deberíamos hacer siempre, ¿sí? Bueno, no presenta mayores inconvenientes en cuanto a la inserción de gráficos, así que espero haya sido claro y útil. Un saludo.